Hoy tenemos un en vivo con nuestra querida Aleida Quevedo. Esta gran poeta ecuatoriana tiene muchísimo que comentarnos hoy a propósito de su poesía y de su último libro de cuentos de poemas que tengo aquí y que he disfrutado tanto. Ejercicios en aguas profundas. Realmente este libro evoca tantas emociones cuando lo leo, como por ejemplo adentrarme en la relación con el goce, la belleza, el cuerpo y mucho más. Es una poesía que me ha permitido parar, que me ha permitido enlentecer el ritmo acelerado en el que vivimos y estar un poco más tranquila en medio de toda la agitación diaria. Hoy vamos a conversar entonces de cómo la poesía nos salva, cómo se constituye en un vehículo que nos reconecta con lo esencial, con lo más importante, ¿no? Y nos permite retrotraernos para encontrar allí ese espacio personal que necesitamos tanto para encontrar nuestro silencio y también nuestra fuerza. En breve voy a llamar a Aleida para que se una a nuestra conversación, pero primero quisiera presentárselas. Aleida Quevedo es poeta, periodista, ensayista, curadora artístico-literaria y gestora cultural. Es de nacionalidad quiteña y este poemario, el que les vengo comentando, Ejercicios de Aguas Profundas, que ha sido publicado en Colombia por la editorial Gamar Editores y fue presentado recientemente en la Feria de Guayaquil, en la FIL, en este año, en el 2024, está compuesto por 60 poemas en los que su autora indaga en la comparación del significado de bucear en las diversas capas de la escritura como en las diversas capas del océano. Ella hace esa comparación, lo que implica el agua salada y la metáfora de sumergirse sin equipo de respiración, como sucede, de la misma forma que sucede con la inmersión en el lenguaje cuando una poeta va a escribir. Y parte de lo que vamos a conversar hoy con Aleida es justamente de ese gozo en el lenguaje, ese regodeo en la palabra, en el cuerpo, pero también en la palabra como un cuerpo. Y bueno, con más de una decena de poemarios publicados y el gran reconocimiento del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade que obtuvo Aleida Quevedo en 1996, ella se constituye en una de las grandes poetas ecuatorianas que además tiene gran reconocimiento internacional y mucha acogida. Sus creaciones literarias han sido traducidas al hebreo, portugués, alemán, francés, inglés y en diferentes textos, y también lo veremos hoy en este poemario, ella aborda temáticas como el amor, el deseo, el goce, el placer, el cuerpo que se enferma, que es afectado por el dolor y la soledad, entre otros temas que ya nos contará ella esta misma noche. Yo he comenzado unos minutitos antes de las 8 para poder hacer una presentación completa, una presentación sentida de esta escritora ecuatoriana y también para poder entrar en calor con algunos de los poemas que ella nos ha escrito. Yo les voy a leer algún poema que a mí me caló muy hondo de ella y luego de eso ya la voy a llamar. Como les contaba, yo comencé un poquito antes para poderles dar esta introducción más amplia, queda grabada, así que yo sé que muchos van a entrar luego y van a ver mejor este comienzo, gracias a quienes han entrado ahorita, Gina Eurgiles,
Consuelo Sancho, qué lindo que estén aquí. Ya me escribió Aleida, así que ella ya va a entrar. Y poco a poco pues vamos a ir recibiendo a quienes entren, pero fundamentalmente la función de esto es que puedan conocer y quizás degustar más el poder y el valor de la poesía hoy desde la mano de Aleida. Entonces, bueno, voy a proceder a llamarla. Ajá, no, ajá, Aleida. Tu invitación. Qué hermoso poemario. No sé cuál es mi favorito. No, sí sé cuál. Ya lo tengo separadito por aquí. Vamos a ver que se una. Ajá. Vamos a llamarla una vez más. Aleida Quevedo. Ok. Déjame también. A veces no me gusta hablar mientras llamo porque luego me doy cuenta de que queda el sonido oculto, pero le voy a escribir por WhatsApp porque creo que tiene que entrar primero a Instagram y que nos dé tiempo y les leo. No sé si alguien de los que ha entrado ha leído ya el poemario, me cuentan. Hola Patti, ¿cómo estás? Estamos hablando de la poesía de Aleida Quevedo. Déjenme escribirle. Querida, entra a Instagram. Aplasta la bolita. Aquí con las instrucciones. En el círculo siempre hay que aplastar para entrar. Y luego verás la invitación. Exacto. A mí lo que más me gusta, ya está, ver solicitud, transmitir. Ok, pilísimas, qué hermoso, la verdad, es una serie de poemas muy lindos, son 60 poemas muy bellos. Hola querida Leida, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariela. Buenas noches a ti y a tu audiencia desde Quito. Qué hermoso tenerte ya en Ecuador. Has venido de una gran gira, ya nos contarás sobre eso y sé que también de aquí tienes una nueva aventura, una reunión interesante alrededor de la poesía que ya nos contarás. Pero aproveché, entré un poquito antes, le comentaba a quienes ya se habían unido, había entrado un poquitito antes para poderte presentar, como esto queda grabado, muchas personas lo ven en diferido, me gustaba la idea de que luego pudieran tener una amplia visión de quién eres, de qué se trata tu texto, antes de ya tenerte aquí como invitada. Quiero que sepas que he degustado cada uno de tus poemas y parte de lo que he propuesto como invitación al diálogo esta noche es comprender la poesía más allá del hermoso e increíble valor estético que tiene tu trabajo, de su ritmo, de su sonoridad, más allá de todo eso, entenderla como un cuerpo que nos ayuda también a recogernos, a replegarnos en nosotros mismos, a entrar a nuestro propio silencio y conectar o reconectar con nuestra fuerza. He sentido eso estos días al leer tu poemario, así que te estoy muy agradecida por esa experiencia. Bueno, me contenta muchísimo porque sé que eres una muy aguda y muy concentrada lectora. Entonces creo que los escritores, los poetas, sobre todo cuando logramos conectar con los lectores de esa manera, además en tu papel de escritora y de promotora de la lectura, creo que realmente uno siente que no está solo en este camino de la poesía, que parecería a veces la cenicienta de la literatura, ¿no es cierto? Parecería además una cosa muy metafísica o muy de ensoñación, pero en realidad no es así, ¿no? La poesía sirve para muchas cosas, como bien tú lo has anotado ahora, y una de esas es el camino, el contacto que uno va estableciendo
con los lectores, ¿no? Con los lectores se van abriendo otras perspectivas, ¿no? Otras texturas de lo que uno planteó inicialmente y también se va enriqueciendo el propio texto. Además, esa es una de las bondades o de las cualidades de la poesía, tener muchísimos sentidos, muchísimos significantes. Los lectores tienen distintas versiones, si tú quieres, distintas emociones y distintos oleajes sobre lo que un poema o un libro, que es una unidad, en este caso, ¿no es cierto?, la propuesta de ejercicios en aguas profundas, lo que les deja, ¿no? Es decir, lo que es para ti el libro, pues hay como unos hilos conductores, por supuesto, pero también lo lindo es como desde distintas generaciones los lectores se acercan a la propuesta. Así es que muchísimas gracias por tu interés y tu lectura sincera, Mariela. Gracias y me encanta todo lo que has dicho porque es algo que trabajo tanto con mis estudiantes y te cuento una anécdota muy linda de mi niñez que también se relaciona con esto que estás contando. Como sabes, o no sé si sabes, mi mami es pintora y mi mami es pintora y ella pinta cuadros abstractos. Y cuando yo era chica, muchos amigos míos iban a visitarme a la casa y veían los cuadros abstractos y siempre me preguntaban qué significa. Y la gran pregunta para mi mamá era, ¿pero qué quiere decir? Y mi mami les decía, ¿y qué ves tú? Entonces yo crecí con la poesía en las venas, con el arte, con esta comprensión de que el arte te convoca y es una invitación a que tú te reflejes en él, ¿cierto? Y a que no hay respuestas correctas e incorrectas. Pero eso no es lo que sucede naturalmente cuando las personas se acercan a la poesía. Se asustan, se repelen, ¿verdad? Porque dicen, no entiendo. ¿Qué quiere decir? Pero ¿cuál es el punto? Es decir, ¿me va a entretener? Y si no me entretiene, entonces no me emocioné. Y si no me emocioné, entonces no consiguió el objetivo. Es buena o mala la poesía en función de lo que me haga sentir, de lo que yo entienda desde la lógica. Y sabemos que la poesía no va por allí. Entonces sí, me hace muchísimo sentido porque tu poesía es un lugar para sumergirse. La poesía es un género maravilloso en el que podemos estar, explorar e ir encontrando diferentes sentidos. Gracias a todos los que se van uniendo. Cuéntenme aquí si conocen la poesía de Aleida Quevedo y si han leído ya este maravilloso poemario, Ejercicios de Aguas Profundas. Está recién salido del horno, recién publicado, fue publicado en Colombia en el 2024, recién, por Gamar Editores, y recién fue la presentación en la FIL aquí en Guayaquil, en el marco de inauguraste los apagones, entonces había toda una serie de movimientos alrededor de eso. Hizo una lindísima presentación Ernesto Novoa, director de la Universidad Casagrande, gran poeta también. Y bueno, ya hablaremos un poco más de lo que se dijo y se presentó, pero cuéntenme por aquí. Algo que me gusta de los en vivos es que si bien yo tengo preguntas planteadas para ti, me encanta que las personas aquí presentes puedan intervenir de la manera más libre y natural, que vayan haciendo sus comentarios y me encantaría saber si conocen a Leida, si la han leído y qué significa la poesía para ustedes. Cuéntanos hasta mientras, Aleida, ¿cómo se puede gozar de la poesía, del idioma, de la palabra? ¿Qué es esto de gozar de la lengua? Bueno, me gusta muchísimo este planteamiento último, ¿no es cierto?, de las personas que como tú hacen este gran trabajo de fomentar y de estimular la lectura, este amor por los libros desde otros abordajes, no solamente desde la escuela, desde la academia, desde la universidad, sino como lo que tú dices, un disfrute. Leer por placer realmente creo que es una experiencia eh, que cuando tú la logras aplicar, digamos, en todos sus sentidos y en todas sus zonas, realmente es un regalo muy hermoso porque no solamente estás accediendo a la poesía, en este caso, o a la literatura en general, como una fuente de acceso al conocimiento,
sobre un autor, sobre una cultura, sobre un tema, sino un disfrute desde otros sentidos que te plantea especialmente la poesía, porque creo que la poesía es el género literario que más cercano está a la música y a la filosofía. Siempre cada poema te va a dar no solamente ese ritmo, te va a dar esas texturas del lenguaje, sino que también te va a aportar una serie de imágenes donde vas a ver que es muy visual. Son imágenes que van a tocar la parte cerebral, pero también la parte espiritual del lector, del ser humano que está frente a este poema, a este libro de poemas. Y por otro lado, hay una parte muy importante que yo creo que la poesía logra desencadenar, que es esta polisemia, ¿no? Es decir, que es esta manera de que un poema puede, debido al trabajo con el ritmo, con las metáforas, con el lenguaje, con las texturas del lenguaje, puede desatar esta polisemia que, como decía antes, es una de las virtudes, de las cualidades de la poesía. Pero además está muchas veces la exactitud que un poema breve puede lograr. Y entonces hay una idea muy fuerte y una conexión muy fuerte con la naturaleza y con gran parte de lo que es la filosofía, ¿no? Es decir, pienso que, por ejemplo, para abordar la lectura de poesía como una cuestión placentera, uno tiene que hacerlo en soledad y en voz alta. Creo que al experimentar esta maravilla que es leer poemas en voz alta y además leértelos para ti mismo y luego hacer esa otra parte de este poema que te tocó alguna fibra, compartirlo con otra persona, pienso que tú de a poco vas asimilando que la poesía tiene muchas cualidades, muchas bondades y que sirve para muchas cosas. Y creo que además está también esta maravilla de poder iniciar leyendo poesía, leyendo poetas de distintas culturas, de distintas generaciones, leer, por ejemplo, poetas de lengua inglesa, que a mí me gustan muchísimo, las poetas y los poetas de Norteamérica, por ejemplo, eh, leer a los poetas de Latinoamérica. Yo recordé ahora que yo empecé muy niña leyendo la poesía de César Vallejo. Y al inicio yo no entendía la poesía de César Vallejo, pero me gustaban ciertas palabras, me gustaba la entonación de mis padres cuando me leían los poemas, en fin. Y fui concluyendo de que, claro, era un abordaje inicial de una niña, ¿no es cierto?, acercándose a estas metáforas, a estas cosas complejas de Dios, del dolor, de la profundidad, de las angustias del ser humano. Y luego, cuando tenía 15 años, volví sobre esos poemas de César Vallejo con otros ojos ya. Y bueno, ahora los sigo releyendo, ¿no? Y cada vez me encuentro con más y más cosas, porque esa es la maravilla también de la poesía, que cuando tú la lees muy enamorado de adolescente, un Pablo Neruda, por ejemplo, un Mario Benedetti, una Aida Vitale, una Idea Villarino, estas uruguayas tan fantásticas, y luego vuelves sobre esos textos cuando tienes 30 o 40 años, es otra el significado, ¿no? Yo creo que la poesía va muy siempre a la par de tu estado de ánimo, de lo que tú vas sintiendo y también de tu propio proceso de maduración interior. Por eso es tan espiritual, ¿no? Es decir, yo creo que para leer poesía hay que estar en un muy especial estado de ánimo. Siempre yo digo, o estás muy feliz o estás muy triste, porque siempre la poesía te remueve cosas muy, muy internas, muy de tu subjetividad y muy de desatar cosas de la imaginación, de la memoria, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando uno hace un duelo, por ejemplo, a mí en los duelos me ayuda muchísimo la poesía, ¿no? Leer autores árabes, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso ha sido una cosa que siempre he hecho, ¿no? Es decir, en los momentos trascendentales o muy tristes de mi vida o muy felices de mi vida, siempre leer poesía, ¿no? Y además, eh, me gusta que enfatices el tema de lo espiritual y ahora sí había leído en alguna de las reseñas que te han hecho que a los 13 años y luego a los 15 entraste a la poesía y de la mano de César, pero este tema de la espiritualidad, no quiero que se me vaya esta idea de la espiritualidad tan presente en tu poesía, está también agarrada al cuerpo y también agarrada al deseo, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene ancla y me gusta cómo, si bien te inspiras en este gran poeta y en otras voces poéticas,
le vas dando desde el principio tu propia impronta. Y aquí te tengo Ujú, una pregunta y te la hago junto con una experiencia personal mía también. ujú, A mí me gusta mucho la poesía, también he hecho mis escritos de poesía. Yo estaba en el taller literario de Miguel Donoso Pareja, mm, donde trabajábamos pues en procesos de escritura de poesía. Y recuerdo tanto esta experiencia, la comento porque siento que le puede ayudar a la audiencia aquí a entender de qué va el trabajo poético, ¿no? Entonces yo le llevo mi poema a Miguel Donoso y yo estaba orgullosísima, Leida, porque eran como 2 páginas, o sea, no sabes, eran así, ¿no? Los versos y todo. Yo estaba, según yo, inspiradísima, pues había trabajado un montón. Y entonces él la leyó junto con los talleristas dentro de su metodología, muy seria y solemnemente. Y después de escuchar los comentarios de los compañeros, cogió su pluma y tachó absolutamente mm, todo excepto por el último verso. Y yo, ya, sorprendida, le dije, o sea que trabajé tanto por nada para rescatar solo un verso. Y él dijo, es que de eso se trata la poesía. Todo el trabajo para un verso. Por eso quiero que me cuentes cómo es tu trabajo poético y cómo haces tu selección de lo que dejas y qué es todo eso que tachas. Cuéntanos. bueno, sabes que me parece maravilloso esto de que lo traigas a la conversación al gran maestro Miguel Donoso Pareja, porque fíjate que él escribió la contratapa de uno de los libros que yo más quiero dentro de mi proceso creativo, de mi trabajo poético, que es un libro que se titula Soy mi cuerpo, y es un libro que habla sobre la enfermedad, la muerte y este cuerpo que a pesar de la enfermedad y de las cicatrices y de las operaciones y de la violencia que experimenta, puede renacer y revivir a partir de esa gran cuerda también que yo he trabajado mucho, que es el deseo, que es el erotismo. Porque siempre son estos dos grandes temas que yo he tenido a lo largo de mi proceso de escritura, de estos 11 libros de poesía y un libro de ensayos y entrevistas literarias. Miguel Donoso leyó este libro con mucha atención, escribió la contratapa de la primera edición de Soy mi cuerpo, y una de las cosas que hablábamos con él y que él apreciaba más en mi poesía era eh, digamos, ese enfoque o esa expresividad que yo tengo siempre hacia las formas breves. Es decir, para mí, mientras más compacto, mientras más epigramático, si tú quieres, mientras más concentrado sea el poema y mientras más de economía de palabras, es mucho más estético y es mucho más logrado. Yo trato de siempre hacer una economía muy, muy fuerte de palabras y de ir puliendo, tachando, borroneando una y otra vez el texto, ¿no? Creo que esa ha sido una de las cosas más importantes que me ha interesado trabajar en el lenguaje, una exactitud muy medida en los textos y un ahorro de palabras muy grande, donde el silencio y donde la música propia de cada palabra que se va puliendo y se va colocando logre decir lo que realmente yo quiero decir, que primero además he experimentado, he pensado, he soñado, me he alimentado de distintas lecturas, porque un paréntesis, creo que todo escritor es lo que lee. Un escritor es lo que lee definitivamente, ¿no? Al final nos estamos alimentando constantemente de lecturas, de libros, pero sobre todo para mí es muy vital la experiencia, ¿no? La experiencia del ser humano que está intentando el poema, escribiendo el libro, enfrentándose a este reto de plasmar una sensación personal y a la vez colectiva, porque yo creo que la poesía, a pesar de ser intimista, también es muy colectiva, y este asombro constante de poder transformar una vivencia en algo muy compacto, ¿no? Por eso cada vez yo creo que mis libros van hacia eso. Yo estoy escribiendo ahora 3 libros, uno está terminado, es el que estoy trabajando ahora, puliendo ya la última parte, y siempre me alimenta mucho la visión del otro. Por eso lo estoy trabajando con un par de amigas escritoras
lo están trabajando, haciendo esta clínica, este taller literario tan importante que hacía el maestro Miguel Donoso Pareja con esa metodología única que además él logró transmitir a algunos con sus talleres a nivel del país. Y estoy trabajando eso porque creo que es muy necesaria la visión del otro para ir puliendo, para ir tachando, corrigiendo y rehaciendo, ¿no? Y eso que te pasó a ti con él, de que uno cree que tiene ya el poema, ¿no es cierto? Y al final quedarse con un verso, es esa maravilla en la que nos vamos metiendo, ¿no es cierto? Porque tú dices, pero ¿cómo si llegué a esto y para quedarme con este simple verso? Pero ese es el reto siempre, ¿no? Es decir, cómo llegar a esa palabra exacta que diga lo que tú estás atrapando en tu interior, ¿no? Y en tu imaginación y que lo has vivido y lo has pensado y otra vez va hacia el papel. Y sí, creo que esa parte es lo más interesante. Yo ahora no estoy en un taller de escritura y por eso hago estas clínicas de obra con algunos amigos y amigas, poetas muy agudos. Y ahora acabo de terminar, te decía, de pasar, yo escribo todavía a mano y el proceso de pulirte el texto lo hago al pasarlo a la computadora. Entonces acabo de pasar hoy pensé que 40 poemas, pero me di cuenta que no, que el libro no estaba listo. Me he quedado solamente transcribiendo y puliendo y corrigiendo apenas 20 poemas. Es decir, me quedé con la mitad de este libro que yo creía que ya estaba terminado. Es un libro que habla mucho sobre el olvido, sobre la ruptura de una pareja, sobre el tema de la distancia, del dolor, de cómo procesas el dolor. Y creo que se me volvió más complejo porque intenté todo el tiempo hacer solamente poemas muy epigramáticos, muy breves. Creo que va a ser el libro que más brevedad estoy tratando de alcanzar, quizá por esta madurez en la que me encuentro ahora. En un par de meses voy a tener 53 años y creo que esa maravilla de la madurez también te permite ser mucho más exigente contigo mismo a nivel personal. Ya no interesa si publicas o no publicas, si ganas un premio o no ganas. Es más, eh, yo por primera vez me he puesto en el empeño de estos otros dos libros que estoy retrabajando, quizá el otro año apostar a la suerte de quizá intentar ganar un premio, pero yo creo que la maravilla siempre de un premio puede ser justamente el que publiques en otro país y accedas a otros lectores. Y también por eso ha sido muy gratificante este casi mes de gira y también recordaba lo lindo que fue la presentación del libro en Guayaquil, donde me acompañaste y donde tuve la suerte de que un magnífico lector, poeta, académico como Ernesto Novoa pudiera hacer la presentación del libro en Guayaquil. Fíjate que en Ecuador solo hemos presentado el libro en Guayaquil y inauguramos, como bien señalas, los apagones. Esa noche era el apagón nacional y fue una presentación compacta de 50 minutos que fueron muy intensos, muy lindos y además con gente muy, muy clave. Siempre la poesía tiene un público pequeño, muy selecto, muy bonito y creo que eso también te llena a ti como escritor, ¿no? Y también como ser humano, porque tú dices, esas personas que estuvieron ahí tienen un significado muy especial en la propuesta que tú querías del libro, ¿no? Fíjate ahora cómo nos volvemos a encontrar en este enlace virtual, pero también tan cercano, porque yo ya te abracé ahí, conversamos y todo, y eso es un acercamiento muy lindo que siempre solo la poesía propicia, solo esa magia que vas tejiendo es la que te permite engancharte así con la gente, con las personas, ¿no? Gran parte de mi vida, creo, por no decirte toda mi vida, me he pasado con este gran amor que para mí es la poesía, ¿no? Y por eso siempre creo que la poesía te da todas esas regalos de la vida, ¿no? Y te permite superar también muchas dificultades. Qué hermoso todo lo que dices, hay tanto que recapitular, pero me quedo con lo último que acabas de mencionar. Primero, la poesía te une. Escoge un público selecto que es esa voz que está conectada en ese inconsciente colectivo que nos, que nos llama. Y por otro lado está el factor de que la poesía nos salva, ¿no? Hemos hablado desde el inicio del en vivo de este poder espiritual que tiene la poesía, de este halo espiritual más que poder que tiene la poesía, de esta capacidad
tan grande que tiene la poesía de calmarnos, de sosegarnos, de llevarnos a un centro, de cómo también nos has comentado cómo el proceso de escribir poesía es un proceso de encuentro, de selección. Hemos hablado de la necesidad pues de tachar, de escoger la palabra precisa, y todo eso permite podar lo innecesario y destacar eso que justamente tiene un valor, un impacto que trasciende el tiempo. Solo para que tengan un poco idea quienes van entrando, quienes están aquí, estos son, así es aproximadamente como lucen esta poesía. Vemos que está construida como en un párrafo, no vemos versos sueltos, no vemos las estrofas, no vemos esa división de estrofas, y eso necesariamente hace que tu lectura, que siempre aconsejo sea en voz alta, tenga otro ritmo, otra cadencia, y sí, es como estar sumergida en el mar, es como empezar a sumergirme, ¿no? Yo entro aquí a la superficie y de verdad me voy hundiendo. Esa es la sensación que tenía en los poemas. Y de acá yo recibía como una bocanada de aire para la siguiente página. Entonces, me gustaría que tú nos contaras por qué esta estructura y qué elección fue la que te llevó a ti, o qué decisión, o sea, por qué tomaste la elección de hacer este tipo de estructura en tu poesía. Sí, bueno, son 60 poemas los que componen Ejercicios en Aguas Profundas. Todos los poemas, la mayoría de 59 poemas de los 60 están escritos en prosa poética, como una especie de corporalidad que necesitaba para comunicar esto que bien ha señalado ahora y que yo creo que lo ha percibido gran parte de los lectores que han podido acercarse al libro, que es este sumergirse, ir entrando en una y otra capa del océano salado que te va aparentemente envolviendo en una oscuridad, pero siempre hace falta entrar en la oscuridad para poder llegar a la luz, que es la propuesta final, iluminar con ese sol otras cosas, el deseo, el amor, el mundo que arriba en la superficie apesta con tanta contaminación, tanta basura, tanta incertidumbre, tanta guerra. La idea es que mientras más al fondo del mar lleguemos, más nos vamos a encontrar con nosotros mismos y con esa corporalidad necesaria para poder entender nuestro cuerpo, no solamente como una herramienta, digamos, de ejercicio de la libertad, sino también como un ejercicio distinto que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. Siempre pienso que es como una introspección, y lo que yo traté es de establecer un paralelismo entre el buceo y la escritura, es decir, el buzo va penetrando lentamente en las capas del agua salada, y el escritor va penetrando lentamente en las distintas capas del lenguaje. Entonces, este paralelismo lo traté de trabajar así, ¿no? Por otro lado, creo que hay una cuestión que tiene mucha importancia con los ejercicios, es decir, una cosa muy plural, una cosa donde tú encontrarás mucha sustancia y muchas revelaciones poéticas que tuvieran que ver con esta gran cuerda que se trabaja aquí, que es el tema del amor y del deseo como una constante. Yo siempre he trabajado estos temas de Eros y Tánatos en todos mis libros, desde el primero que se publicó cuando tenía 17 años y medio hasta este, que me gustaría notar que primero tuvo una versión digital que se publicó en el catálogo literario digital Alfabeto del Mundo, y lo menciono porque si ustedes entran a la página www.edicionesdelalineaimaginaria.com o a la castalia.com.b pequeña BE de Venezuela, pueden hacer la descarga sin costo de Ejercicios en Aguas Profundas. Pero si ustedes quieren... Repíteme, www.lalineaimaginaria.com. No, es www.edicionesdelalineaimaginaria.com.
Entonces, ahí van a encontrar el catálogo Alfabeto del Mundo, donde tenemos 50 joyas de la poesía hispanoamericana que hemos venido publicando los últimos 4 años. Y la primera edición de Ejercicios en Aguas Profundas se publicó en el 2020. Y luego viene esta edición en papel preciosa, realizada por el sello colombiano que dirige el poeta y catedrático Felipe García Quintero, que es la edición que tú tienes y que presentamos en Guayaquil en septiembre justamente. Antes la habíamos presentado en Pereira y en Cali, luego en Guayaquil, y durante octubre la presentamos en República Dominicana en el marco de la Semana Internacional de la Poesía, luego en Ciudad de Panamá, en la Universidad de Panamá, y la semana anterior la presentamos en Caracas, en el marco de Expoesía, que fue una feria, la primera feria internacional que reunió a editores solo de libros de poesía, especializados en libros de poesía, y que me invitaron a mí como editora de ediciones de la línea imaginaria. Entonces, por eso te decía, ha sido como un ya poder confrontar el libro con los lectores de distintas generaciones, distintos países, distintas tradiciones literarias, no solamente estudiantes, sino también críticos, literarios, poetas, académicos, gente que no está en ninguna de estas áreas y que es simplemente amante de la literatura y que se acerca a la poesía porque es este gozo, este placer como lector que pertenece a clubes de libro y lee lo mismo poesía que novela o también ensayo literario. Entonces, la percepción es esta de que hay una atmósfera marina muy fuerte y en medio de todo eso, pues es interesante este discurso de la sustancia, ¿no es cierto?, del decir y encontrarte ahí con esta propuesta, ¿no es cierto?, de ondulaciones que te llevan hacia una introspección. Me gustó mucho lo que señalaba, por ejemplo, en la contratapa del libro Alexis Aldunvide, un narrador joven ecuatoriano, autor de varios cuentos, donde él señala que brazada a brazada uno entra en territorios desconocidos, en abismos y confines de una humanidad apabullante y silenciosa. Me conecto mucho con esta lectura de Alexis porque es eso, ¿no? Es decir, es ir entrando poco a poco, salir un poquito y tomar aire y otra vez entrando en esta propuesta de ir más hacia el fondo para entonces encontrar luz, enfrentarte con tu propio dolor, con tus propios deseos frustrados y entonces encontrar un poco de luz hacia la superficie o quizá en el fondo mismo del mar, como un sol que arde y que necesitas para poder continuar en este mundo plagado de incertidumbres, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de Ejercicios en Aguas Profundas. Y hay un solo poema que está construido en verso, que es un poema sumamente erótico, que se titula Acuática. Ese es el único de los 60 que tiene esta forma de verso. Es una unidad, es un todo el libro. Yo estoy muy contenta con la edición impresa hecha en Colombia. Quiero anunciar a los lectores que desde la próxima semana, desde el lunes, va a estar disponible y a la venta en la cadena de librerías española. Justamente el día de hoy hicimos este acuerdo de que se pudieran poner algunos ejemplares, algunas docenas de ejemplares, y obviamente me da mucho gusto porque además Librería Española tiene sucursales y tiene librerías en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Loja, y a mí me parece que esa es siempre la idea, por eso este esfuerzo enorme de la gira por ciudades y países tratando de que el libro no se quede encajonado, ¿no? Yo creo que eso es la tarea que también tiene el escritor, ¿no? Acercarlo hacia otras latitudes y dentro del país poderlo compartir con distintas audiencias y además hay un público que a mí siempre me encanta, que es el de los estudiantes, porque yo creo que ahí es donde uno tiene que sembrar y tiene que motivar y tiene que hacer este fomento constante, este incentivo, esta maravilla de hacer que la gente ame los libros, que se enamore de la poesía. Yo en eso soy muy obsesionada como editora, como comunicadora y como escritora. Siempre estoy tratando de que la gente por algún lado le pique el bicho de la poesía y se meta a leer cualquier cosa, cualquier libro, empezar por cualquier poeta, ¿no? Siempre para empezar por los poetas ecuatorianos digo que hay que empezar por César Dávila Andrade
y por también los microgramas de Jorge Carrera Andrade, que esa brevedad, esa maravilla que logra construir en los microgramas, hablando del caracol o de la tortuga o del ostión, de estos animales de Galápagos o del colibrí. Creo que esos son los poemas para empezar a valorar la gran lírica ecuatoriana, la gran tradición lírica que tiene este país, ¿no? Y además esta poesía contemporánea que viene después de estos dos grandes maestros que he mencionado, pero por supuesto son muchísimos maestros de la poesía ecuatoriana. Qué hermoso todo lo que has dicho. Recapitulando, siento que es muy importante que aquí veamos que por un lado pueden conseguir este poemario en línea, pero por otro lado también lo vamos a tener en físico en Librería Española desde este día lunes. Entonces es muy bonito que todos sepamos que podemos encontrar en varios tipos de soporte a este poemario. Yo sinceramente sigo siendo de la escuela de tenerlo impreso, de tenerlo en papel, pero frente a no tenerlo, creo que es una gran opción también contar con el poemario en digital. Siento que tu poemario se concibe como una pieza única, muy creativa, personal, especial, pero a la vez como una ola dentro de este océano de tradición, de legado, de poesía universal y también este gran legado de poesía ecuatoriana contemporánea que tú has comentado, la importancia de que se lea, ¿no? De que el escritor lea y de que también llame a otros, sobre todo a los jóvenes, a leer. Esta conversación se bifurca hacia dos lugares. Primero, quisiera retomar un poco más la idea del cuerpo en tu poesía, recordar esas palabras de Ernesto Novoa en su papel de J. Quintana como poeta cuando presentó tu libro, en el que habla de ecopoesía, ¿no? De ecopoesía a partir de tu texto, ¿no? Que es un término muy importante de cara hacia el mundo en el que estamos y en el que nos proyectamos. Y por otro lado, también, no sé si lo logremos, pero aunque sea esbozar el tema de la gestión cultural, del, que es un mundo del que vienes y un mundo en el que te sigues moviendo muy activamente. Entonces, vamos hacia allá. Tú mencionabas, tú dijiste en alguna entrevista que para ti la poesía es una forma de conocimiento, de mirar el mundo, ¿sí? También mencionas que la voz en tus poemas no es necesariamente femenina, sino que construyes un cuerpo andrógino. Planteas como hilo constante escribir del cuerpo y cómo nombrar ese cuerpo. Te cito, me parece que en este mundo globalizado y de contradicciones infinitas, nombrar el cuerpo sigue siendo necesario porque la gente no está reconciliada con su propio cuerpo. Esto me llegó muy hondo. Ayúdanos a comprender cómo es el cuerpo que comprendes y construyes desde la poesía. ¿Qué nos descubres del cuerpo desde tus versos? Sí, bueno, veo que leíste muchas cosas. Efectivamente, creo que ese trabajo con el cuerpo que siempre he estado explorando y profundizando a lo largo de todos estos libros, eh, 11 publicados y 14 escritos, tiene que ver mucho con el tema de reconocerse. Creo que uno como ser humano, no importa si eres hombre o mujer, te reconoces a partir de tu propio cuerpo porque es el modo físico, material, digamos la materia en la que estás en el mundo, ¿no? Con los pies sobre la tierra. Y ese cuerpo tiene una serie digamos, como de aristas, como de zonas, como yo lo veo, de zonas de luz y de sombra. Y yo creo que si tú no conoces ese cuerpo, no lo aceptas, no lo amas, no entiendes esta parte de que es un cuerpo que ama, que odia, que se enferma, que es vulnerable, es decir, no lo aceptas con todo esto, con este todo,
pues estás perdiendo toda una serie de singularidades, de particularidades que te permitirían estar más feliz en el mundo y además como ser humano un poco más feliz poder confrontar y cuestionar las cosas de ese mundo, del sistema o del lugar en el que te encuentres. No sé si me explico, pero pienso que ese cuerpo erótico, ese cuerpo que ama, que odia, ese cuerpo, en el caso de las mujeres, que es capaz de procrear una vida, ¿no es cierto? De vivir la maternidad, de experimentar la maternidad o de experimentar la gordura, por ejemplo, de experimentar el deporte, el experimentar, el sumergirte en estas aguas profundas, ¿no es cierto? Haciendo este ejercicio de apnea que yo planteo sin el ejercicio de buceo, de ponerte este reto del deporte. Creo que todo esto tiene que ver con una cosa muy profunda que es cómo nos aceptamos y cómo nos vemos los seres humanos. Lo que he planteado es esta idea de Virginia Woolf de que para ser un escritor hay que ser un poco de hombre y un poco de mujer al mismo tiempo, hay que ser un poco un ser andrógino y creo que esa es como un estado ideal porque me parece que uno escribe desde esa zona que es un ser humano, no importa si eres hombre o si eres mujer. Finalmente, para entender el universo y vivir la vida, entender lo agrio, lo dulce de la vida, es importante tener esos dos mundos, esas dos habilidades, ese blanco y negro, ese yin y el yang que te plantea lo femenino y lo masculino. Creo que en el mundo andino, por ejemplo, o quizás en las culturas asiáticas, se vivía eso de otra manera o como una manera más complementaria. Pienso que después es cuando viene esta separación. Yo reivindico mucho la cuestión de apropiarse del cuerpo como un espacio de libertad, como un territorio de escritura, desde mi primer libro, ¿no? Yo publiqué el primer libro a los 17 y medio y se llama Cambio en los climas del corazón. Y yo planteo ahí una cuestión muy irreverente frente a la sexualidad, frente a las relaciones de pareja, frente al reconocimiento de una adolescente sobre su cuerpo, ¿no? Quizá como una manera de cuestionar la familia, la religión y una serie de convencionalismos, ¿no? Y luego lo voy trabajando hacia otras categorías. Por eso lo de ecopoesía en la acertada lectura de Ernesto Novoa me parece que tiene que ver con varias cosas, porque hay un momento en la lectura de algunos de mis libros, Herbolario íntimo, Jardín de Dagas, Ejercicios en Aguas Profundas, donde todo lo erótico se vuelve como vegetal, como parte del ser humano. Es decir, lo erótico ya no solamente está en el tema de la relación amorosa, de las relaciones sexuales o del reconocimiento de tu propio cuerpo. Lo erótico pasa incluso al pensamiento, a la relación con la naturaleza, a la relación con la política, con la sociedad. Me parece que esa es un poco la meta que yo quisiera alcanzar a nivel ético y estético dentro del planteamiento de la poesía. Quizá es demasiado complejo, pero estoy intentando de que la gente un poco comprenda la pregunta, porque esa es realmente como el fondo de todo este discurso que estoy desarrollando en la poesía, ¿no? Y siempre me interesa mucho la materialidad, por eso siempre estoy reivindicando este cuerpo andrógino, si bien es cierto, es un cuerpo femenino, el mío, pero es un cuerpo con otras habilidades que yo creo que las mujeres tenemos incorporadas que a veces se atribuyen erróneamente o se reducen solamente al campo de lo masculino. Entonces, he tratado de un poco ir trabajando esto a lo largo de todos estos libros, como te cuento. También estoy ahora intentando hacer que la poesía sea no solo breve y más exacta y más precisa y con una música más clara, sino también un ejercicio de silencio dentro del ritmo de la poesía que voy marcando. Y eso me parece una cosa muy compleja y pasa por el tema de que yo misma estoy tratando de hacer un silencio interior. Y creo que eso estoy tratando de ahora reflejarlo en este nuevo trabajo, ¿no? Es decir, no sé si ir hacia la brevedad
para desde ahí conseguir una consistencia, como una cosa más compacta, como una cosa más matemática, más exacta, ¿no? Y creo que esa es digamos, no sé si una revelación o un asombro que ahora me tiene enganchada mucho más que nunca a la escritura, a la poesía. También es un tiempo muy bello el que estoy viviendo ahora porque estoy alejada del estrés, de los trabajos que son como complicados, estresantes, estoy como en un aire mucho más sosegado, calmado, donde voy más a mi aire, donde elijo lo que yo quiero hacer, donde elijo lo que yo quiero leer. Soy bastante privilegiada en eso, ¿no? Eso lo debo reconocer en este momento que atraviesa el país y el mundo, ¿no? Pero también son muchos años metida con la escritura, ¿no? Entonces es como que al fin tengo este espacio, esta habitación propia, este lugar para hacer cosas y además para hacer lo que yo siempre he querido con los libros y con la poesía, que es compartir. O sea, me parece que eso es lo lindo, ¿no? Poder entregar eso y eso es lo que estaba haciendo en las giras en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, Herbolario Íntimo, mi libro anterior, que también lo presentamos en Guayaquil, fíjate, es un libro que se presentó en más de 8 ciudades y lo compartimos en 5 universidades públicas del Ecuador. Y eso fue muy hermoso porque yo creo que hacia ahí es donde uno tiene que ir otra vez a devolver lo que la literatura y lo que la vida le ha entregado a uno, ¿no? Esa cosa generosa, si tú quieres, o no sé si sea muy romántico lo que estoy diciendo, pero siento que a mí eso es lo que me recupera, ¿no? Ese contacto con los lectores y ese hacer que se enamoren de la poesía, no de mi poesía, ¿entiendes? Sino de la poesía de otros grandísimos autores, de la poesía en general, de la poesía universal, sobre todo de que piensen en que la poesía es ese viaje que está ahí esperándoles para agudizar los sentidos, la imaginación, la manera de leer el mundo y de encontrar otras respuestas que siempre digo, ni la política, ni la religión, ni la filosofía nos la van a dar, sino que están ahí en los libros de poesía. Qué hermoso, de verdad, grabado en piedra todo lo que has dicho. Siento que en un mundo con características apocalípticas, en un mundo en el que se habla del punto de no retorno, en el que todos los días tenemos noticias inminentes de una tercera guerra mundial, de un calentamiento global, de inundaciones, y puedo seguir y no quiero seguir. En ese mundo, tú concibes la escritura como un refugio, como un lugar posible, como una forma de vida, que sí es fruto de un gran esfuerzo, de una dedicación de toda una vida, pero también es fruto de un mundo en donde también es posible eso todavía. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante recogernos en la palabra, recogernos en la poesía, regresar al silencio y regresar a nuestro centro. Creo que eso es algo muy relacionado también al concepto que se plantea de ecopoesía. Está muy tocado, digamos, uno de los primeros manifiestos de la ecopoesía tiene que ver con un canto aborigen que dice: caminar descalzo en el césped te permite sentir el latido del centro de la tierra. Es decir, la poesía y el contacto con el centro de la tierra. Por allí va la ecopoesía y la posibilidad de poner en palabras ese contacto con la tierra es también ecopoesía, que es el contacto con uno mismo, con que somos uno. Entonces, dentro de esa revelación, creo que tu poesía es un canto a la posibilidad de que es posible reconocernos también en este espacio o en este cuerpo. Así que muchísimas gracias por todo, por tu trabajo. Estamos llegando casi al final del en vivo porque sé que tienes ya mismo una clínica poética con una compañera poeta, pero quisiera terminar con la lectura de uno de mis poemas favoritos tuyos. ¿Me dejas? ¿Sí? Claro que sí, por favor. Amé este poema. Adelante. Dijeron: soportar es todo. El cielo vacío que te otorga la quietud imprecisa, el movimiento íntimo del mar en calma, las corrientes frías masajeando las piernas, los mordiscos de algunos peces que te alertan sobre el poema cuando requiere atmósfera de silencio. Dominar la rutina de la noche y su tejido,
Dijeron que no podía llegar hasta aquí, que nunca lo lograría. Quietud interna flotando desde el silencio interior. Dijeron que no lograría hacer el poema, entregarme en el poema. Pero aquí estoy, respirando palabras y proverbios bajo el agua. Soportar es todo, hasta escribir dentro del agua, desde el desgarramiento, solo para sentir que eres más agua. Yo siento que este poema resume todo lo que hemos conversado y más. Muy bien elegido, Mariela, y muy bien leído. La próxima presentación me vas a tener que acompañar para que me ayudes a leer. Es un poema que yo quiero mucho y creo que lo has seleccionado muy bien como la aguda lectora que eres. Volvemos al inicio, porque sí, resume mucho eso y otra vez es ese asombro constante, ese aliento constante, esa abrazada constante que es la poesía para mí, ¿no? Que es esa vitalidad para poder seguir, ¿no? Y pienso que eso es lo que la gente que entra a la poesía va a encontrar siempre. Nunca un poema va a dejar indiferente a nadie. Un buen poema jamás te deja salir ileso, jamás vas a salir seco de ese poema, ¿sí? O de ese libro con algún autor. Eh, Creo que lo elegiste súper bien y lo leíste con esa, con ese ritmo así que hay que hay que transmitir. Me alegro muchísimo que este libro nos haya conectado y que nos haya además puesto este momento ante tu público también, porque el trabajo que tú haces es súper importante para el bien de la literatura y para que los escritores también difundan su trabajo. Eso hay que agradecer las plataformas así que permitan hacer esto, este acercamiento tan lindo, este diálogo, y que estemos esta noche conversando de poesía y del mar en medio de este mundo complejo, ¿no? Así Difícil. es. Así es, querida Leida, y en medio de estos apagones, muchas de mis personas queridas que me siguen siempre me dicen, Mari, a las 8 no tengo luz, yo me conecto después y me empiezan a escribir a las 10, a las 11, ya lo vi, así que te estaré Ah, comentando también debe ser muy todas las bello, opiniones. chévere. Esto es Va algo que queda a ser muy aquí lindo. para ustedes y de verdad, muchísimas gracias, querida Leida. Ha sido un gusto inmenso conocerte ya personalmente, virtualmente y seguir soportando todo como bien nos invita la poesía. Si algo nos enseña la poesía es a soportarlo todo y a no sé, sumergirnos y agarrar de adentro fuerzas. Así que te agradezco por tanto. Gracias a todos quienes están aquí. Qué hermoso público. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos estamos hablando. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Mariela. Un abrazo muy grande a ti y a tu audiencia. Muy amable. Gracias. Adiós.